seguidores del Archivo Histórico del Atlántico. Soy Mabel López, la doctora en Historia y creadora del canal de YouTube La Historia Detrás de los Libros, un espacio en el que cada semana reseñamos los libros más recientes de la historiografía iberoamericana. Tengo el placer de acompañarlos en esta segunda edición de nuestros 10 encuentros semanales sobre libros del Caribe. Los invitamos a acompañarnos los siguientes 20 minutos para hablar de independencia y república en el Caribe colombiano. Desde hace una década, cuando comenzaron las conmemoraciones del bicentenario de la independencia de Colombia, con el 20 de julio de 1810 como evento central, un grupo de historiadores del Caribe retomó las banderas de la Liga Costeña, movimiento intelectual y político creado durante el primer centenario 1910, como contrapeso a la inversión económica centralizada y a los discursos hegemónicos de los Andes en torno a la independencia. Hoy en día, la intención de ese colectivo es replantear la historiografía política sobre las batallas de inicios del siglo XIX, particularmente con el propósito de visibilizar los procesos desarrollados en lugares como Cartagena, Santa Marta, Ciénaga o Mompox, que durante más de un siglo fueron silenciados por la literatura académica más tradicionalista. La voz de estos intelectuales, entre quienes se encuentran Alfonso Múnera de la Universidad de Cartagena, Adolfo Meisel de la Universidad del Norte, Carlos Rodado del Centro de Estudios del Caribe, Raúl Román Romero de la Universidad Nacional Sede del Caribe, Jorge Villalón de la Universidad del Norte y Alejandro Blanco Zúñiga de la Universidad del Atlántico, se volvió a escuchar con fuerza como una contramemoria durante las segundas celebraciones del Bicentenario de Independencia en 2019, coordinadas por la Vicepresidencia de la República y que durante meses recrearon principalmente los hechos ocurridos en los llanos y en la zona andina del país. La segunda edición centenaria de la independencia culminó el 7 de agosto de 2019 con un polémico evento del gobierno nacional en el puente de Boyacá, del que no solamente fueron excluidos los lugareños de a pie, sino también otros relatos regionales en torno a la gesta libertadora, como los del Caribe colombiano, hecho que despertó un fuerte debate mediático en la costa atlántica. Previendo la discusión con suficiente anticipación, el profesor Raúl Román Romero de la Sede Caribe de la Universidad Nacional editó a finales de 2018, por segunda vez y con ampliaciones significativas, Celebraciones Centenarias, la construcción de una memoria nacional en Colombia, el primer libro del que queremos hablarles hoy en este segundo especial centrado en la independencia y la república. En 2011, cuando Raúl Román Romero preparaba la primera edición de este libro, encontró que en 1910, momento en el que se conmemoraba el primer centenario de la independencia, fueron muchas las celebraciones a lo largo del país que festejaron sus propios hitos regionales. No obstante, 100 años después, poco había reflexionado la historiografía en torno a la construcción del 20 de julio de 1810 como fecha definitiva de la independencia nacional y a las circunstancias y proyectos que llevaron a su invención. En consecuencia, tanto esa fecha como el 7 de agosto de 1819 se convertirían en los principales referentes de la memoria nacional en detrimento de los procesos vividos en el Caribe, como el 6 de agosto de 1810 en Mompox, el 11 de noviembre de 1811 en Cartagena o el 10 de noviembre de 1820 en Ciénaga Magdalena, cuya conmemoración obedeció en su momento a demandas y expresiones diversas desde lo local y lo regional. El autor recuerda que en 2001, cuando habló por primera vez de su investigación en un espacio académico, existía en los departamentos de historia de las universidades una resistencia a examinar lo que ya las historiografías latinoamericanas habían analizado con vigor. Se trataba de entender simplemente lo que otros historiadores colombianos como Marco Palacio, Germán Colmenares, María Teresa Uribe, Alfonso Múnera, entre otros, habían dicho sobre la existencia de profundas rivalidades regionales y locales que provenían desde la colonia e impedían la construcción de una autoridad central y fragmentaban el poder político. Al instalarse la República, estas rivalidades encontraron las condiciones propias para justificar la confrontación y la lucha por sus intereses regionales y partidistas. Román Romero postula la tesis de que las celebraciones centenarias ocurridas en Colombia, al igual que en los otros países de América Latina, representaron oportunidades políticas de diferente índole. En algunos países, los partidos tradicionales jugaron un papel importante en las conmemoraciones. En otros, los nuevos proyectos políticos tuvieron la oportunidad de desplegar estrategias para buscar una refundación de la nación que orientara un proceso futuro, y en casi todas las celebraciones se pusieron de presente conflictos entre localidades y regiones de los países y entre diferentes actores sociales. En muy pocas situaciones estas celebraciones evocaron un pasado único en el cual cimentar la identidad nacional. Pero las tensiones regionales no solo se dieron en el campo de la memoria histórica sobre el momento fundacional de la nación, sino durante la independencia misma. A investigarlo se ha dedicado desde los años 80 del siglo XX Alfonso Múnera Cavadía.
de quien queremos retomar las reseñas de la historia detrás de los libros sobre la segunda edición del Fracaso de la Nación, Región, Clase y Raza en el Caribe colombiano, 1717-1821, y Fronteras Imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, sus dos obras cumbre, reeditadas en 2020 en el sello Crítica del Grupo Editorial Planeta. Adicionalmente, su más reciente obra, La Independencia de Colombia, Olvidos y Ficciones, Cartagena de Indias 1580-1821, una apasionante historia de las tensiones entre Simón Bolívar, Mariano Montilla y el líder mulato José Prudencio Padilla. Este libro, también publicado en el sello Crítica del Grupo Editorial Planeta. Escuchemos al profesor Monera. Mi libro El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano 1717-1821 salió publicado inicialmente en 1998. Abordó por primera vez en la historia de América Latina el estudio sistemático de la participación de los afrodescendientes en el proceso de la independencia y la construcción de la nación. Además, puso de presente la importancia de los conflictos regionales al estudiar en detalle la evolución de las tensiones que desembocaron hasta en una guerra civil entre Cartagena y Santa Fe de Bogotá. Cuando me refiero a los afrodescendientes, lo que quiero decir es que estudió la participación de estos sectores como sectores protagónicos con sus propios ideales y proyectos, y miró las tensiones que hubo en ese momento de construcción de la nación entre las distintas regiones que al final de cuentas eran tensiones en torno al poder. De manera que creo que sigue siendo un libro importante en el sentido de que ofrece luces acerca de cómo fue el proceso de formación de las naciones en América Latina. Fronteras Imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano, lo publiqué inicialmente en el 2005 y lo hice con la intención de explorar los orígenes republicanos de lo que llamé la construcción de las razas y la geografía como elementos centrales de la nación del siglo XIX. Me pregunté sobre ese difícil y tortuoso proceso que fue imaginar el territorio nacional, que fue nombrar y definir a los pobladores de ese territorio, que sería el territorio colombiano, emprendido por los intelectuales de aquella centuria. Y traté de encontrar respuestas a estas preguntas en los textos canónicos fundacionales de la República. En otras palabras, lo que quise mostrar en este libro fundamentalmente fue cómo en los textos del siglo XIX se construyó una imagen de la nación racializada, cómo a fin de cuentas esa nación que surge del siglo XIX es una nación con un contenido sociorracial muy fuerte que estamos en la obligación de estudiar. Fronteras Imaginadas entonces sigue siendo un libro vigente en los estudios sociorraciales de Colombia. Precisamente con la convicción de que era necesario seguir ahondando en los discursos racializados que desconocían la amplia participación de los negros y mulatos en la independencia de América, Alfonso Múnera dedicó su último libro a revisar las figuras de Simón Bolívar y Mariano Montilla y las tensiones con el general y líder mulato José Prudencio Padilla. Cartagena me pesa en el corazón como el único peligro que nos amenaza en el día. Lo único que me da cuidado en Colombia es Cartagena. Cartagena contiene algunos de los principios del mal que se debe extinguir. Cuidado con la caja de Pandora y con la llave que abra tan formidable cofre. Simón Bolívar, obras completas, Vicente Lecuna, La Habana, Editorial Lex, 1950. Incluyo esta carta de Cartagena donde vuelven los bochinches de colores. Padilla, que se empeña en ir a ver a la moza por 8 días, decretó en la popa muerte a los nobles por no sé qué desaire que quisieron hacer a su moza, que es una pardita hermana de Romero y que vive con él públicamente. El doctor Real está casado con una mulatica de la pandilla y usted debe abrir bien los ojos sobre aquella ciudad.
Como no ha llegado Pérez, aún no sé el motivo de su embajada, que no será otro que las amenazas de la gente de color. Ucros, casado con una pardita, Montes, su cuñado, Núñez, alcalde muy impregnado de Los Cayos, donde ha vivido largos años, y la mitad del cabildo de la misma clase, debe hacer observar de cerca el país. Son decenas las citas como estas a través de las cuales Alfonso Múnera busca demostrar en la correspondencia entre Mariano Montilla y Simón Bolívar y Santander el racismo estructural de los criollos neogranadinos y los mantuanos venezolanos, quienes a pesar de promulgar en la Constitución y en las leyes la libertad y la igualdad de la gente de sus territorios, la negaban en la práctica a negros y mulatos como José Prudencio Padilla para defender los privilegios estamentales de los que habían disfrutado como blancos hacendados en tiempos de la colonia. El odio visceral de Montilla hacia Padilla, a quien nunca pudo controlar y lo desbordó con sus grandes acciones en Cartagena y Maracaibo, toma visos de novela en la parte final del libro y nos lleva a replantear la imagen del libertador Simón Bolívar, quien en su correspondencia a Santander señalaba ideas como la siguiente. La igualdad legal no es bastante por el espíritu que tiene el pueblo, que quiere que haya igualdad absoluta tanto en lo público como en lo doméstico, y después querrá la partocracia, que es la inclinación natural y única para el exterminio después de la clase privilegiada. Esto requiere, digo, grandes medidas que no me cansaré de recomendar. Finalmente cerramos esta entrega con broche de oro con la recomendación del libro Un conde nórdico en el Caribe, la presencia de Federico Tomás Abdelcruz en Colombia, Jamaica y Venezuela, 1820-1849, de los historiadores Joaquín Viloria de la Hoz y María Wilkergreen y publicado por la editorial Unimagdalena. En esta obra, el profesor Joaquín Viloria de la Hoz llama la atención sobre un dato de la independencia de Colombia no muy conocido por el gran público: la alta composición de legionarios extranjeros en el ejército libertador regentado por Simón Bolívar en la primera mitad del siglo XIX, principalmente británicos, irlandeses, franceses y alemanes. El autor señala que, por ejemplo, a la isla de Margarita, en Venezuela, entre 1818 y 1821 llegaron cerca de 4.500 hombres de la Legión Británica y más de 2.000 de la Legión Irlandesa, que fueron desplazándose tierra adentro. El libro se centra en Federico Tomás Abdelcruz, un conde sueco que se apasionó por las historias de las independencias en América y que fue un férreo defensor del proyecto libertario de Simón Bolívar, incluso después de la muerte del Libertador. A sus 22 años heredó un condado por línea paterna, pero por su falta de experiencia en los negocios y su inclinación por los eventos sociales, los romances y las comodidades, dilapidó su fortuna en corto tiempo. Dada su condición noble, fue nombrado edecán del rey de Suecia y se desempeñó como un militar y diplomático sobresaliente. Aunque hubiera podido hacer fortuna en Europa aprovechando las redes familiares y su abolengo, prefirió irse en 1819 a San Bartolomé, una isla sueca en el Caribe, desde la que se desplazó a Cartagena de Indias para unirse al ejército libertador y casarse con la samaria María Josefa Díaz Granados en 1822, con quien rompió relaciones en 1836 en pleno exilio durante el gobierno de Francisco de Paula Santander. El profesor Joaquín Viloria le contó a la historia detrás de los libros cómo se ve plasmada la apasionante vida de Abdelcruz en su libro. Recordemos el videoblog. Hola, amantes de los libros, buenos días o buenas tardes, independientemente de la hora que lo estén escuchando. Digamos, ¿quién es el personaje? El personaje es un noble sueco, es conde. Entonces él llega a Londres en 1819 y se embarca en la legión de los irlandeses, ¿sí? Entonces él llega a la legión irlandesa de Devereux, si no me equivoco, el general Devereux, y va directamente a hablar con Bolívar en Angostura. No logra hablar con Bolívar en Angostura y finalmente logra hablar con Bolívar en Barranquilla en agosto de 1820. Y Bolívar se lo encomienda al coronel Montilla en ese momento y se convierte en el círculo cerrado y cercano de Bolívar y de Montilla. Entonces él llega en las guerras de independencia, va a tener cargos relativamente importantes, llega a ser gobernador de Mompox, comandante militar de Mompox, y va a estar en ese periodo glorioso de los bolivaristas o bolivarianos entre 1820 y 1830, cuando muere Bolívar, y luego de la muerte de Bolívar, la desintegración de la Gran Colombia y la expulsión de los bolivarianos. Pero vamos a tener un personaje que durante 30 años va a estar en el Caribe, entre 1820 y 1849. Es un personaje maravilloso, estupendo, y yo quedé, digamos, fascinado con su historia.
Con esta obra cerramos nuestra entrega de hoy para el Archivo Histórico del Atlántico, en la que les recapitulamos. Hemos hablado de los libros Celebraciones Centenarias, Construcción de una Memoria Nacional en Colombia, del profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Caribe, Raúl Román Romero. El fracaso de la nación, región, clase y raza en el Caribe colombiano, 1717-1821, y Fronteras imaginadas, la construcción de las razas y de la geografía en el siglo XIX colombiano. Dos obras cumbre de Alfonso Múnera Cavadía, reeditadas en 2020, más su último libro, La Independencia de Colombia, Olvidos y Ficciones, Cartagena de Indias, 1580-1821, publicado también en el sello Crítica del Grupo Planeta. Y finalmente, el precioso libro Un Conde Nórdico en el Caribe, la presencia de Federico Tomás Alde Cruz en Colombia, Jamaica y Venezuela, 1820-1849, de los historiadores Joaquín Viloria de la Hoz y María Wilker Green, y publicado por la editorial Unimagdalena. Hoy quisimos hablarles de 5 obras elaboradas por historiadores del Caribe que buscan recuperar para el relato académico nacional los aportes de su región al proceso de independencia de la Nueva Granada y de las primeras repúblicas, en las que actores deliberadamente desconocidos por la historiografía tradicional tuvieron un papel central, entre ellos los negros y los mulatos. Asimismo, estas obras ponen en evidencia tensiones regionales que datan del siglo XIX y han hecho inviable el proyecto de nación hasta el día de hoy. Discursos de racialización que impiden que la igualdad sea efectiva entre los distintos habitantes de nuestro país y recuperan también el papel de los legionarios extranjeros en el proceso de independencia. Súper recomendados estos 5 libros que ustedes y los suscriptores del Archivo Histórico del Atlántico y el público en general pueden adquirir en las principales librerías del país. No olviden visitar nuestro canal La Historia Detrás de los Libros para conocer a fondo estas publicaciones. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos hasta el final de esta entrega y los esperamos la próxima semana con una sesión fascinante sobre 4 libros relacionados con las luchas de los afrodescendientes por la libertad y la ciudadanía en el Caribe colombiano. Un fuerte abrazo y recuérdenlo, conocer el pasado puede cambiar nuestra historia. Chao, chao.